sobran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Bueno, pues estamos ya de vuelta aquí en nuestro estudio de la palabra, en nuestra escuela sabática, siguiendo con el libro de Isaías, disfrutando de una semana más en esta 9ª lección, con un título que es Servir y Salvar. Y seguramente, si hablamos de servir, pues muchos han servido, pero salvar, tal y como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre en quien pueda haber salvación más que en Jesús. Así que esta va a ser una escuela de Isaías que va a ser una escuela mesiánica. Nos va a hablar acerca de ese que es el único capaz de salvar, el único que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Va a ser una escuela que estoy seguro que vamos a disfrutar entre todos, que vamos a gozar. Plantea la escuela sabática al inicio del sábado que a todos nos habría gustado, no sé si lo habéis pensado alguna vez, compañeros, pero a todos nos habría gustado estar en las colinas allí de Israel, ¿verdad? Escuchando a Jesús, estar a su lado, sintiéndolo. Yo muchas veces lo he pensado y digo, uff, qué gozada tiene que haber sido. Espero hacerlo en el reino de los cielos. Pero nos lleva a algo mucho más profundo que de lo meramente emocional, que es, podemos sentir a Jesús haciendo lo que él hizo. Podemos sentirle... Sí, dice el texto, hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. No tenemos que irnos allí a Belén, ni a Capernaum, ni al lago Genesaret. Además, a mí me gusta mucho ese texto, esa reflexión, porque nos hace saltar de una parte lúdico-mental, en la cual yo disfruto en mi mente de lo que podría ser, a una parte práctica en la cual yo voy a sentir a Jesús, pero voy a sentirle haciendo el bien. O sea, voy a sentirle haciendo lo que él habría hecho en nuestro tiempo y dejando de quedarme en una empanada, en esas películas que yo me monto en mi cabeza, ¿verdad? Que están muy bien, pero hay que ir a esa parte práctica. Me ha encantado, puedo decir que me han encantado los textos de Isaías por su belleza, por su poesía. Justo hay un texto que la escuela coge como referencia en Isaías 42, 3-7, que dice: no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Verdad? Esa segunda parte nos suena mucho de los evangelios, pero me encantó esa primera parte. Eso de la caña quebrada, los que somos del campo o casi ya lo somos. No sé cuántos, David, tú que tienes finca como yo, no sé si tienes cañas en casa. Yo las tengo para sujetar tomates, para hacer cosas. Cuando una caña está quebrada, lo que se hace es se tira a la basura. Sí, claro, porque tiene dos peculiaridades negativas. Una es que no sirve para sujetarte los tomates y otra es que tú te cortas o te pinchas con ella, ¿no? Es dañina. Lo que hace es inmediatamente tirarla porque no sirve para nada. Pues me ha encantado porque he dicho, yo soy esa caña quebrada y lo que hace Dios es la restaura. El tiempo que se tiene que dedicar para arreglar esa caña quebrada, que no vale para nada, que no tiene función, que es más sencillo, la tiro y cojo una nueva, me voy a ir al río, cojo una nueva, la seco y ya tengo algo decente. Pues habla de un Mesías que se ocupa de quien ya no sirve para nada para volver a hacerle útil, y habla de un pábilo humeante. El pábilo es esa paja que se quema, que ni da calor, ni es posible hacer fuego. Dice, no lo apagará. Cómo Dios nos cuida, cómo Dios ve nuestra fragilidad y a pesar de nuestra fragilidad encuentra, bueno, pues que puede hacer algo por nosotros. A mí me ha parecido de una belleza, de una misión de ese Mesías que, bueno... Claro, es que al leer esto, Richard, inmediatamente
evidentemente, pues nos vamos a Jesús, ¿no? Jesús hizo precisamente eso. ¿Cuánto marginado de esa sociedad, ¿verdad? Cuántas cañas cascadas que había en sus tiempos, y Jesús pues fue a un árbol a decirle a un Zaqueo, baja que esta noche o este día voy a comer contigo, ¿no? O esa María Magdalena bueno, que todo el mundo decía, pero bueno, ¿y esta mujer que es un desecho de la sociedad? O aquella mujer que querían apedrear porque la habían, bueno, pillado en el propio acto del adulterio, y Jesús solo hacía que poner vendas, ¿verdad?, esparadrapos, cinta aislante en las cañas rotas, porque esa es la misión, ¿no? Esa es la misión de Jesús. Jesús quiere que todos lleguemos a Él, ¿no? Y lleguemos a estar con Él en la tierra nueva, ¿no? Y bueno, la verdad es que Jesús hizo todo eso, ¿no? Nosotros nos cansamos enseguida cuando intentamos arreglar una cosa un par de veces y se vuelve a romper. Directamente decidimos que hay que comprar otra, ¿no? Y Jesús vuelve a vendarnos y a revendarnos y a revendarnos, porque mientras que hay esperanza para Él, Él sigue trabajando en nosotros, ¿no? Ese es nuestro Jesús. Es más, Richard, me reía ahora mismo porque estaba pensando, justo antes de que hablara David, estaba pensando en esa idea tan fácil, tan a mano y tan generalizada que hay de esto ya no sirve, o este no sirve, o esto no hay quien lo repare, ¿sabes? Y justamente estaba pensando en eso cuando David estaba ha comentado precisamente lo mismo. Es que nosotros somos esa caña, que Jesús nos quiere reparar, y además nos ha reparado, por lo menos la mía, la ha reparado no sé cuántas veces, y todavía sigo teniendo necesidad, porque me sigo rompiendo, porque soy frágil y me sigo rompiendo cada día, ¿no? Hace unos días hablaba con un excompañero, estudiamos juntos hace 4 días. 18 años, que se dedica precisamente a la reparación de televisores, y hablando con él, porque éramos compañeros, éramos buenos amigos, me decía, ¿sabes? La reparación hoy es una ruina, nadie repara nada. Vivimos por la tienda, pero prácticamente nadie repara nada, se tira. En aquella época, cuando nosotros éramos compañeros y tal, se reparaba todo. Y eso podemos extenderlo no solo al planteamiento que estamos haciendo, sino también al matrimonio, a las relaciones entre amigos, relaciones sociales. Hoy se desdicha casi todo, y no se va a la reparación. Y Jesús nos dejó el ejemplo, ¿no?, de que Él vino. Habéis comentado algunos ejemplos. A mí hay uno que me gusta mucho, y es lo que Jesús hizo con el que lo entregó, con Judas, que le estuvo dando la oportunidad justamente hasta la misma noche de la última Santa Cena, que ya encaraba el Sinaí. Es decir, y nunca le retiró la oportunidad de que se dejara reparar. Pues esa es una idea importante. Nosotros como creyentes tenemos que creer en la reparación. Perdona, a mí me ha recordado cuando estáis hablando de esa diferencia entre los humanos y la actitud de Dios, el chiste aquel de que estaban allí, uno que iba por la calle de la Gran Vía y habían dos que le estaban pegando a uno una paliza, y él se lo está contando, y pasé por allí y estaban aquellos dos, y dice, ¿qué hiciste? Dijo, me metí y le pegaba una paliza entre los tres. Vale. O sea, que eso es lo que solemos hacer los humanos, ponernos del lado del equipo más grande para atacar siempre al más débil. Y el caso que has citado, David, y que tú ahora también has mencionado, así de pasada, de esos casos, que el de María Magdalena es precioso. O sea, que ahí estén todos, esta mujer, pero ¿cómo se ha gastado todo este dinero? Y entonces Jesús suelta dejadla, porque la molestáis. Eso es tremendo. El impacto que eso tuvo que causar entre aquella maraña de hombres que estaban criticando lo que estaba haciendo aquella mujer. Y Jesús no solamente dice esas palabras, sino que además luego matiza y añade más cosas de lo que eso se contaría y nunca se olvidaría, ¿no? Y es que el que no se apague el pábilo que humea, que está ahí a punto de apagarse y que con mucha delicadeza tires de ese algodón y todavía esté dando luz, ese es el tacto exquisito que Dios tiene con cada uno.
Hemos de reconocernos que Dios no actúa como nosotros solemos actuar. No va pegando palizas a la gente ni buscando mayorías para aplacar siempre a aquella persona que más ha sufrido y que está, a lo mejor, como aquella mujer demostrando un amor hacia Jesús a su manera. Jamás rechazó Jesús ninguna manifestación de amor dirigida a él, por mucho que fuese criticada por cualquiera. Entonces, eso es maravilloso. Y, por supuesto, era una cosa que recoge Isaías y que el Mesías ejemplificó con su vida de principio a fin. Como he dicho, hasta Judas, en el momento final, con un beso, amigo, vienes a entregar al Hijo del Hombre. No le dijo traidor, no le dijo nada, ¿no? Que por eso Judas al final acaba el pobre pues, desesperado, se vio malo, no sabemos qué pasará con él, ¿no? Pero vio ese contraste tremendo entre su forma de ver las cosas y la forma de Jesús. Que acabaríamos con los problemas, ¿eh? Si fuésemos capaces de adoptar esa actitud de no solamente es muy fácil amar a quien conoces, al que conoces y con el que convives y tal es fácil, pero si llegáramos a adoptar esa actitud de amar incluso a quien no conocemos y tener incluso la capacidad de poder hacerlo con aquel que se autodenomina tu enemigo, acabaríamos prácticamente con todos los problemas, ¿no? Porque sería la supremacía del amor, sobre todo. Pero bueno. El caso que tú contabas, Antonio, es muy significativo, porque hicieron público algo que pertenece a la intimidad de una habitación. Es decir, que con lo cual se ve una intencionalidad clara de ir contra Jesús. A ella la hubiesen aplicado las leyes del momento y se acababa el tema. Pero el problema no era ese. El problema era que hay que ir detrás de una persona al interior de una habitación para descubrir el hecho o que alguien de los que había estado con ella lo hiciera público, ¿no? Es decir, eso sí que era una emboscada en toda regla. ¿Y Jesús qué hace? Le dice, ¿quién te acusa? Sí, los que le habían hecho público el acto deshonesto. Y cuando levanta la cabeza, no ve a nadie. ¿Por qué? Porque había sido una trampa. Entonces Jesús, una de sus grandes facetas es precisamente desvelar las trampas del enemigo, en general, cuando se personifica, cuando nos a nosotros. Y eso es lo que tenemos que pensar, que a Dios no hay nada oculto, pero que Dios tiene una capacidad de restauración del ser humano que nos va a llevar a esa tierra de la que hablaba David al principio, ¿no? en la primera parte. Es decir, a veces somos muy, muy especialistas en juzgar, en hacer público lo que es privado, y eso suele traer muchísimos problemas. A mí en el texto, aparte de esto de no quebrar la caña, que es cierto, Jesús construye un edificio entero con cañas quebradas. Yo que he construido no se me ocurriría, ¿verdad?, coger piezas desechables para construir, y él construye el edificio de su iglesia con cañas quebradas. De no apagar el pabilo. Hay parte de esa imagen que a mí me ha encantado. No solo por lo que Jesús hace físicamente cuando viene, cuando dice abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel a los presos. Vale, físicamente Jesús cuando vino sí que dio vista a los ciegos, ¿verdad? Pero esta semana pensaba cómo ese mensaje del Mesías sigue en vigor hoy en día. Y es que Jesús es el único que puede lograr esto, ¿verdad? Jesús es el único que una persona que es ciega, que no puede ver, tanto física como espiritualmente, sea capaz de darle de nuevo la vista. A los que son ciegos espirituales, que puedan ver. Y al ciego físico, que tenga esperanza en un Dios que será capaz de restaurarle. Al que está encarcelado, que llegue Jesús a su vida, es verdad, no le va a sacar de la cárcel. O sí, porque cuando llega Jesús, la mente, el corazón es libre.
Y esa esperanza que trae Dios, que solo la puede traer Él, es el que cumple todo esto. Y a mí me parece maravilloso. No hay, como decía al principio, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre que logre hacer esto. No hay nadie que sea capaz de transformarnos de una manera así. Fíjate, Richard, que en el capítulo 41 de Isaías, Isaías lo cuenta de otra manera. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Me llama mucho la atención. La verdad es que lo habré leído alguna vez, pero hasta esta semana no había caído, ¿no? Que Dios habla de Jacob como de un gusano pequeñito, ¿no? Y una oruga, ¿no? Bueno, los gusanos y las orugas tienen pocas posibilidades de hacer pocas cosas, o sea, hacer muchas cosas, ¿no? Son frágiles y la mayoría de ellos, muchos de ellos, pues caen en el pico de algún pájaro que se los come, ¿no? Pero luego son transformados, ¿no? Y se hacen una metamorfosis preciosa y algunas mariposas son tan bonitas que es increíble que vengan de una oruga tan fea, ¿no? Bueno, pues en manos de Dios somos tan frágiles como una oruga, pero cuando el Espíritu, aprovecho tu primera reflexión, David, actúa en nosotros, nos convertimos en maravillosas mariposas que vuelan, ¿no? Y que muestran al mundo pues lo que Dios es, que es maravilloso, que es precioso, esos colores, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención este pasaje, ¿no? Porque igual que el versículo 10, el versículo 13 dice, no temas porque yo soy contigo, no desmayes. Esto no es ni más ni menos que arreglar las cañas rotas. ¿Eh? Porque yo estoy contigo, te fortaleceré siempre, te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa, ¿no? O el 13, ya ve tu Dios, porque yo soy el que sostiene tu diestra, ¿eh? Y yo te digo, no temas, yo mismo te ayudo. Es decir, Dios personalmente, ¿verdad? Se pone las botas de trabajo, coge las herramientas y dice, yo mismo te ayudo. Y te transformo de una cosa insignificante a algo precioso, ¿no? Sí. David tiene que decir eso, Dios, porque es que el pueblo de Israel estaba siendo machacado. Y por medio del profeta, ¿cómo se va a creer el pueblo de Israel que es siervo de Dios? Si está todo despendolado. Si después de acá aquello se quedó hecho un erial, ¿no? Un solar, ¿no? Entonces, sí, Dios vuelve a repetir ese mismo mensaje. Tú eres mi siervo, no te preocupes que yo estoy contigo, siempre te sustentaré. Y te escogí, 41.9, y no te deseché. Pues eso es. Entonces, bueno, hoy igual, de alguna manera, dice también el texto del Nuevo Testamento, muchos son llamados y pocos escogidos. Como dice Badena, pocos los que escogen. Pero tenemos que sentir que hemos escogido. Hemos escogido a un Salvador que ha dado su vida por nosotros. Por lo tanto, pues tenemos una parte de sentirnos parte de ese plan de Dios, ¿no? Somos un pueblo escogido para una misión, que es en lo que decimos, que pues apague el pábilo cumea, que no se termine de quebrar la caña que está cascada, etcétera, ¿no? O sea, aún somos siervos de Dios. Fíjate, David, que nosotros también tenemos un papel, ¿no? En eso, ¿no? En ayudar que otros pábilos como nosotros no se apaguen. O sea, ¿cómo tratamos, verdad? A los que nos quieren, a los que no nos quieren, con los que nos encontramos cada día en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales, ¿no? Nosotros también tenemos privilegio de ayudar al que se está apagando, al que tiene el brazo roto, ¿no? Al que se siente pues, como un gusanillo, ¿no? Pequeñito, de poca importancia. Nosotros también tenemos la obligación, porque, repito, privilegio más que obligación. Debería de ser una necesidad, David. Efectivamente, y además disfrutar de ella, tocayo, disfrutar de ayudar al que lo necesita, y yo creo que eso también construye, ¿no? Eso también ayuda a que tu caña, a veces las dos cañas juntas pues son más fuertes, ¿no? Y también nos permite sostener unos a otros que también nos hace falta. Hay una idea en el versículo 14 de ese capítulo que a mí realmente me impresiona muchísimo. Después de llamarlo gusano, como comentabais, dice los pocos de Israel. Pero luego eso se compensa con una figura que es realmente extraordinaria. Es el Redentor, el Santo de Israel. Es decir, la palabra que escribió Isaías engloba todo el sistema jurídico hebreo de la restitución según la voluntad de Dios.
Esa palabra, por ejemplo, para que nuestros oyentes puedan un poco situarse, cuando Ruth fue a buscar el Redentor en la casa en Belén, emplea el mismo término. Es decir, Dios estructura la readmisión de las personas que están pasando dificultades por un propósito personal. Bueno, personal, no sé si a Dios se le puede decir personal, pero posiblemente me estéis entendiendo, ¿vale? Es decir, esa palabra marca totalmente la diferencia entre la religión bíblica y cualquier otra religión del mundo. Solamente aparece en la Biblia. Y el Señor estructura el método, es la palabra, como digo, Goel, el sistema jurídico bíblico, para restaurar todo lo que está roto. Y lo hace a su manera, lo hace a su forma. Por eso el texto es realmente espectacular. Y tú, Redentor, el Santo de Israel. Esa figura, ¿os acordáis cuando Ruth fue a buscar al que la tenía que proteger? Uno no quiso, el otro sí que lo hizo, con la sandalia, pues es el mismo término. El plan de Dios para restaurar. El que redime. Pablo, además, es genial ese ejemplo, electrizante, porque es que el que dice que no, le interesaban las tierras, pero no le interesaba Ruth. Y es que a Dios le interesan las personas. Es que hay una historia de amor ahí preciosa. Y es el que redime, y si yo acepto, pero en el foco, en el centro, están las personas. Es lo que hay que caer en la cuenta. Además, unos versículos previos antes del 14, cuando dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. O sea, ¿y cuántos no se enojan contra nosotros? ¿Cuántos no nos hacen la guerra? Pero la promesa es perecerán y serán como nada, ¿no? Es maravilloso. La verdad es que Isaías, cada palabra tiene un poder en su poesía increíble. Llevamos varias semanas diciendo que a la hora de leer la Biblia, a veces le ponemos nosotros nuestro acento, sí, ¿verdad? Y es necesario leer varias versiones para encontrar el acento de Dios. Yo cuando leí, David, eso de Jacob, eres el gusano, dije, qué cosa más fea es lo que dice Dios, ¿verdad? Pero buscando en varias versiones, he encontrado que en otras lo traducen como eres el gusanito. Y en cuanto leí eres el gusanito, se me fue la mente a la imagen que nos has traído hoy, del gusano que luego se convierte en mariposa, ¿verdad? Porque entre decirle eres un gusano a eres un gusanito, la ternura en las palabras varía mucho. Entonces, hay que ponerle el acento a Dios, quitar nuestros acentos y dejarle que sea Dios quien se exprese, porque en Dios siempre hay cosas buenas y somos un gusano, ¿verdad? Porque lo somos. Pero Dios nos ve como un gusanito, como algo que puede transformarse, como algo que puede llegar a ser algo bueno y Dios disfruta con nosotros. Y hay que leer la Biblia con ese disfrute con que Dios los hace. Tenemos que colocarnos en esos ojos de Dios y dejar de ver nuestra realidad. En el libro de Isaías se nos menciona que hay varios siervos y a veces uno puede confundirse, ¿verdad, Pablo? Porque se menciona Jacob Israel como siervo, luego habla de otro siervo que es capaz de salvar y a veces uno... bueno, acláranos un poco esto. De hecho, Richard, tengo 2 WhatsApp esta semana pidiendo auxilio a nuestros hermanos para poder entender el tema de hoy. 2, no han sido mucho, pero han sido 2. La idea fundamental es el concepto y luego cómo se aplica. La palabra siervo se puede traducir perfectamente también como embajador. Embajador de alguien, embajador de un reino, ¿vale? Entonces, es verdad que en la lección de esta semana se estudia con bastante fiabilidad los textos y nos dice que hay un Mesías físico y el espiritual. Y en esa doble vertiente se mueve. A uno se lo identifica como el pueblo y a otro se lo identifica como el Mesías que vendrá. Entonces, para el pueblo se va a mencionar, Richard, se va a mencionar a Ciro, a Darío,
que son los grandes redentores que hacen que el pueblo vuelva del exilio de Babilonia. Y eso va a apuntar a ese redentor final, que será el que hace todo lo que hemos estado comentando, de restaurar, reparar. Entonces, lo que tenemos que ver en el texto que hemos estudiado esta semana es cuando habla a una nación de siervos o embajadores y cuando habla de el verdadero redentor que vendría a consolidar la gracia de Dios para el ser humano. Es decir, en esa doble vertiente se mueve el tema de esta semana. Cuando le habla al pueblo, con la misión que el pueblo tiene, y cuando habla de el siervo sufriente, que es Jesús en el tiempo. Ha habido algo que me ha gustado mucho esta semana, hablando de Ciro, cuando le coge como ese ungido de Dios, como esa persona predestinada por Dios, ¿verdad?, para volver a dar libertad a su pueblo. Y es ya esto dentro de mis películas que yo me monto. Cómo Dios trabaja o estoy seguro que trabajó con Ciro. Porque en el texto bíblico, cuando uno lee el texto, continuamente habla de Ciro y dice, pero no conoce a Jehová. Pero no conoce a Jehová, ¿verdad? No sé, ya os digo, esto es teología ficción, ¿no? Son cosas que yo me llevo en mi cabeza, pero estoy seguro que Ciro actuó porque pensó que tenía que actuar así, liberó al pueblo, le mandó de regreso, construyó, y de pronto en algún momento, quiero pensar que Dios le puso en su camino las Escrituras para que leyera que desde casi un siglo y medio antes, Dios le había destinado a él, que él era el ungido de Jehová, que él no conocía a Dios, pero que Dios sí que le conocía a él. Quiero pensarlo así porque esa frase continua de eres ungido de Jehová, pero no conoces a Jehová, yo creo que es un mensaje directo a Ciro para que en un momento él descubra ese Dios, porque Dios está interesado en todos nosotros. Yo estoy de acuerdo completamente, Richard, contigo. Simplemente añadir una idea que a mí me parece relevante. Daniel estaba allí con él. Es decir, Daniel ya era muy mayor, ya tenía casi 80 años. Daniel estaba con él. Y Daniel se caracterizó por algo muy especial, que siempre mostró a un Dios extraordinario. Entonces, cuando cae el imperio babilónico, empieza en lo que sería el proceso de restauración. Daniel fue testigo ocular de la profecía que se cumpliría y que conocía perfectamente el libro de Isaías, ¿no? Entonces, cuando el cautiverio termina en los 70 años, finalmente es esa forma, Richard, que hemos hablado muchas veces, de que la gran historia se junta con la historia individual, ¿no? Es decir, y Dios designó, porque sabía que Ciro, Darío, que fueron los dos que dieron las órdenes de restauración, pues se iban a poner a su servicio. ¿Cuán papel jugó Daniel en esa historia? Yo creo que mucho. Pero es cierto que la frase que Richard comentaba se repite de forma habitual en el texto. Tuvieron que aprender de alguna manera, aparte que Dios tenía un plan para ese pueblo, ¿no? Sí, claro. Y un plan para Ciro, estoy seguro. Ciro. Y un plan para Ciro. Sí. Los reyes medo-persas precisamente forman parte de una profecía muy importante en la Biblia, ¿no? Que además de ella data pues la última profecía hasta el fin del tiempo, o sea, nos lleva desde tiempos del profeta hasta el Apocalipsis, ¿no? Y hasta nuestros tiempos, o sea que efectivamente Dios controla la historia, controla nuestra vida personal si lo dejamos, pero de luego la gran historia sí la controla, la conoce y de antemano la predice, que eso es una de las características que solo Dios tiene, ¿no? Y efectivamente yo creo que sí, que los fieles que estaban en la corte de estos reyes pues también influirían, ¿no? Y quedaría escrito en los libros de historia de ellos, ¿no? Y bueno, de hecho, al oíros me acordaba, ¿no? De la última noche era Belsasar, ¿no? Que su madre, que era la abuela, creo, le dijo, pues sabes tú que en tu reino hay una persona que ya hace tiempo
O sea, me llama la atención que Daniel no estuviera en aquella orgía, ¿no? Bueno, no me llama la atención, lo entiendo que no estuviera en aquella orgía, ¿no? No podía estar. Pero que era un hombre de entidad en ese reino, ¿no? Y la abuela, la reina madre, le dice, tráetelo porque él te lo va a interpretar seguro, porque ya lo ha hecho antes, ¿no? Es decir, que todo eso yo creo que quedó constancia, ¿no? Y estos reyes también pudieron beber de esas fuentes y darse cuenta de que había un Dios que estaba por encima de todas las imágenes y dioses creados por los seres humanos, ¿no? Y fíjate si tenía identidad en la corte, Daniel, que cuando le llama la abuela, le menciona por nombre, no le dice, hay un hombre que se llama Belsasar, que era el nombre que le habían cambiado, ¿verdad? Le dice, hay un hombre que es Daniel. Le han quitado ese nombre babilónico de en medio porque él sirve a Dios y ya todos le conocen por ese que sirve a Dios y que sigue teniendo su nombre hebreo. A mí eso me parece espectacular del ejemplo. Un apunte es que resulta curioso que tanto Jeremías, que cuando viene el Babilonia y conquista Jerusalén, lo respetan como profeta y le dicen, haz lo que quieras. Si quieres venirte con nosotros, vente con nosotros. Si quieres quedarte aquí, quédate aquí. Y en el caso de Daniel, no solamente con Ciro, sino también, como ha dicho Pablo, con Darío, el Medo, ¿no? O sea que el respeto que viene a veces de los extranjeros hacia los profetas de Dios no se puede comparar con el respeto que no tenían de los de su propio pueblo, en el caso de Jeremías, ¿no? Que el rey no le hizo ni caso, ni tampoco el pueblo, y aquellos que estaban asesores del rey, ¿no? Entonces, nada, que es por hacer ese apunte. Desde luego, como decía David, Daniel no hacía nada en una orgía sexual de dedicación a los dioses. Es que ahí Daniel no hacía nada, ¿no? Pero, sin embargo, es verdad, la abuela, la reina, la mujer de Nabucodonosor, unido y tal, le recordó, dice, mira, el problema que tú tienes no es que no entiendas la escritura, es que no sabes la aplicación de la escritura. ¿Qué es lo que significa que se te diga que esta noche tu reino va a pasar a otro? Eso en el rey plenipotenciario, como era Belsasar o Nabucodonosor. Sin embargo, luego, lo que hablábamos, los dos reyes persas son como mucho más cercanos, como mucho más humanos, por decirlo de alguna manera. Y de luego yo estoy convencido que de las tres órdenes para reconstruir el sistema completo, Daniel tuvo que estar muy cerca, pues porque Dios también se vale de los instrumentos de los profetas para amonestar, ¿no? Entonces, le leyó Daniel a los reyes persas la profecía de Jeremías de los 70 años, pues es posible. Es decir, es posible que, porque Jeremías era mayor que Daniel y compartió parte de su vida con su ministerio profético. Pues probablemente, ¿no? Entonces, y luego Daniel sabía, porque lo escribieron en el capítulo 9, que desde que saliera la palabra para reconstruir Jerusalén habría tanto tiempo, con lo cual eso tenía todo que ver con el contexto profético y es muy curioso que el sistema profético actúa también en reyes que son paganos. Y eso es trascendental en la historia de los siervos de la lección de esta semana. Desde luego es precioso. Yo invito a los que nos escuchen que lo puedan leer tranquilamente cuando tengan tiempo. En Isaías 45, cómo Dios le dice a Ciro, mira, yo te he buscado, te he puesto un nombre que es insignia, tú no me conocías, pero yo estoy detrás de ti. Como le dice, tú vas a acabar con los babilonios. Bueno, le da una serie de detalles que yo creo que cuando esto se lo leyera Daniel o quien quisiera que fuera, porque estoy seguro que alguien se lo leyó, porque esto es un mensaje clarísimo de Dios para él, se quedaría con la boca abierta de ese mensaje, porque el mensaje es, no hay otro Dios más que yo. Continuamente repite dos cosas, no me has conocido, pero no hay otro Dios más que yo. Si estás ahí... Así es como habla Richard Darío, después del episodio del foso de los leones, hay una orden para que todo el mundo adore al Dios de Daniel, etcétera, ¿no?
O sea, reconoce y estaba tan preocupado por ese vínculo personal. O sea, que realmente, pero te digo que el afecto que llega a tener Daniel con esos dirigentes extranjeros es como para pensarlo. Es que es un mensaje precioso. Si fuéramos capaces de ponernos en la situación, en la época, es un rey que es extranjero. Es un rey que quieras o no, tiene sometido al pueblo de Israel. Y es pagano. Claro, es pagano, no tiene nada que ver con ellos. Que haya un mensaje de Dios directamente para él, diciendo, te he puesto el nombre, te he cuidado, te he elegido, eres mi ungido. Bueno, es de una delicadeza por parte de Dios, de un cuidado que no me extraña que luego Ciro llegara a esta relación de amistad con Daniel y hablara de Dios como hablaba, porque tuvo que ver... Y le diera cartas, y le diera dinero, y corta árboles, todo lo que necesites para la restauración, ahí lo tienes, ¿no? O sea, que a pesar de la oposición que tuvieron que afrontar, pero tuvieron facilidades. Te hemos cortado, Pablo. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que precisamente Ciro es el que vuelve a situar al pueblo en la función que había perdido. Es decir, el embajador de Dios, el siervo de Dios, a través de la acción de estos dos reyes medo-persas, le vuelven de nuevo a situar al pueblo como el siervo de Dios para continuar buscando al verdadero siervo de Dios que vendría posteriormente. Es decir, esa función es muy importante. Por eso el título, El Mesías persa, a mí me ha parecido muy bien seleccionado. ¿Por qué? Porque a través de ellos el pueblo vuelve a ser de nuevo el embajador de Dios, reconstrucción del templo, la muralla, el sistema sacerdotal, con lo cual a través de ellos se vuelve de nuevo antes del exilio. Por eso hablábamos de los dos Mesías. A mí me ha parecido realmente ingenioso el planteamiento. Y vuelve a poner en el foco lo que dice el capítulo 42 del Mesías, el siervo individual. El Mesías que ha de venir, que restaurará la justicia, etc. Antes de entrar en ese Mesías que tiene unas características especiales que no puede cumplir el pueblo de Israel, ni que va a cumplir Ciro, vamos a leer un par de mensajes que hay ya por el chat, que si no, luego se nos acumulan y no los podemos leer y nos quedan 20 minutos para terminar este estudio. Dice Jorge, Isaías 11:11, dice, aquel día tenderá otra vez su mano el Señor y rescatará. Qué preciosa declaración que habla del Dios de la antigua y de la nueva alianza en el que nunca varía el plan de salvar. Y luego hace una comparación con Mateo 26:28 que dice, esta es mi sangre con la que confirma la alianza para perdón de los pecados. Jesús vuelve a repetir lo mismo que ya había transmitido Isaías. ¿Verdad? Jesús es ese cumplimiento. Y Joaquín dice, el pábilo humeante es una sencilla lámpara que ansía estar embebida de aceite. Jesús nos regala el aceite, el Espíritu sin medida, para que nuestra luz no se apague. Muy bonito. Vamos a avanzar con ese Mesías auténtico, que es totalmente distinto a los demás porque dentro de las cosas que se mencionan de él se dice que va a impartir justicia para las naciones. Ya hemos estado hablando semanas pasadas, ¿verdad?, de esa justicia, que no es la justicia de los hombres. Nadie puede ser justo con todos, a no ser que sea Dios. Y es lo que va a traer este Mesías. La justicia perdurable de la que hablaba el profeta Daniel. Dice que va a cumplir sus objetivos en silencio, con mansedumbre, pero con éxito. ¿Verdad? Tenemos una pequeña frase que me gusta mucho. Dice, el mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Está en el apartado del miércoles. ¿Vale? Entonces, es una frase que me gustó, que la subrayé, porque me parece como muy
extraordinaria, ¿no? Está debajo de Isaías 39 y 40, ahí tenemos esa frase que me parece realmente espectacular. Dentro de esas características de Isaías también se nos va a decir que va a ser un maestro, que va a servir como pacto entre Dios y los hombres y que va a dar luz, va a dar esperanza, va a curar, va a liberar a las personas. Y lo mezclamos todo esto con lo que ya veníamos hablando de que tiene que ser raíz y tronco de Isaí, ¿verdad? Ni el pueblo de Israel cumplió esto, ni Ciro tampoco. Así que nos queda un siervo anónimo, que ya sí que le ponemos nombre, Jesús de Nazaret. Nosotros sí. Claro. Bueno, es que además Jesús, perdona Pablo, Jesús tuvo el descaro de uno de los sábados que fue a la sinagoga, cuando le entregan ahí el libro de Isaías, busca ese texto donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, ¿no? Me ha ungido, y luego le entrega el rollo, se sienta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se quedaron, imaginad cómo se quedaron. ¿Sabes, Antonio? Los judíos ya tenían entonces dividida la Biblia en 54 partes. Y se repetía anualmente siempre la misma. Es decir, se puede saber qué sábado del año Jesús fue para leer ese texto. Entonces, leía una parte de la Torá y luego un comentario de los profetas señalando a la Torá. Entonces, se puede saber. Es decir, que cuando fue, pero desde luego fue oportunísimo y para mí indicado por Dios y dirigido por Dios, que en la Escritura recoja de todos los sábados que Jesús fue a las sinagogas, porque fue toda su vida, por lo menos desde los 12 años, que se recoja precisamente el cumplimiento mesiánico de Isaías y que los textos bíblicos recojan precisamente el comentario de Jesús en ese sábado. Cuando tuvo que hacer muchísimos comentarios y cuando tuvo que hablar muchísimo de ello. Pero, sin embargo, en el calendario de la lectura de la Biblia que existía en aquel entonces, era un sábado determinado en la primavera, según la división que se hacía de las 54 partes de la Torá. Sí, si me permitís, dentro de las características de este siervo individual anónimo que llama el autor, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando dice Isaías, Dios por medio de Isaías, que Dios se complace, ¿no?, en él. Y me vino a la cabeza inmediatamente, ¿no?, cuando Jesús es bautizado, ¿no?, y hay una voz del cielo que dice que Dios se complace en su Hijo, tiene contentamiento, ¿no? Bueno, Jesús se autoidentificó evidentemente con este Mesías, pero hay algunos momentos de la vida de Jesús que evidentemente podemos ver esto, ¿no? Podemos ver esta profecía que tenía el Espíritu de Dios. Aquel mismo día el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesucristo tras el bautismo, ¿no? Es decir, que yo esas características inmediatamente las vi ahí en el Jordán cuando Juan el Bautista, primero que sí, luego que no, que si no te bautizo, que tú me bautizas a mí, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios tenía su plan, Jesús sabía lo que tenía que hacer y le dijo: conviene que las cosas sean así que tú sigue tu marcha y conmigo también, ¿no? Y entonces ahí se ve perfectamente, ¿no? Me encanta, dice que no voceará por las calles ni gritará. ¿Recordáis? Yo pensaba en esto cuando la parábola de Jesús, cuando ese publicano y ese fariseo, ¿verdad?, se pone en la esquina a orar en público para que todo el mundo vea, ¿verdad? Y sin embargo Jesús no hace nada de esto, que podría haberlo hecho más que nadie, ¿verdad? Y no, su labor yo la veo más como más personal, más no sé, más interna, ¿no? No tan al exterior, sino más a los corazones, ¿no? Yo creo que esto también, de alguna manera, ¿no? Y me encanta, ya con esto me callo ya. Dice: no vacilará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Jesús todavía sigue estableciendo la justicia en la tierra. O sea, Jesús no ha vacilado ni un minuto desde que empezó el plan de la salvación de este mundo caído, ¿verdad? Y dice: Jesús no va a vacilar. Y si no lo ha hecho para atrás, tampoco lo va a hacer en el futuro, ¿no? La justicia bíblica, David, está siempre relacionada con la obra del santuario. Es
decir, nosotros recibimos la justicia de Dios no porque la merezcamos, sino porque Dios separa al pecador del pecado. El pecador es restaurado y el pecado se trata en el santuario. Entonces, es decir, no podemos desligar la justicia del plan de salvación, y el plan de salvación pasa inexorablemente por la obra de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Ahí es donde podemos entender la verdadera justicia de Dios, que Él hace por su propio proyecto de vida, de existencia, no por una respuesta del ser humano, porque Jesús habría venido a este mundo aunque nadie lo hubiese aceptado, porque tenía que situar convenientemente las decisiones del ser humano en la historia. Entonces, Jesús, desde que resucitó, desde que murió como Cordero de Dios, resucitó y ministra en el santuario celestial, el final es administrar la justicia de Dios. Con lo cual, podemos entender que el Mesías, este siervo de Dios, vino a cumplir una parte del plan de salvación. Primeramente fue el anuncio profético, empezando por Génesis 3:15, todo el sistema profético de los profetas clásicos de Israel, los profetas escatológicos como Daniel, y cuando llegamos a Jesús, todas esas características que estabais hablando y que se han resaltado, se cumplen en él. ¿Por qué? Porque utilizan el texto hebreo para ratificar que el ministerio de Jesús y la justicia de Dios es un propósito divino que se cumple en la figura de ese siervo. Fíjate, David, que en una de las características que nos hablabas, Isaías 42:2, que dice no gritará ni alzará su voz por las calles, a mí esta semana se me venía a la mente justo el ejemplo que nos has puesto antes, aquella mujer que va a ser apedreada, ¿verdad? Que se la llevan, yo me imagino el griterío de los hombres, todos pidiendo justicia, todos diciendo que hay que apedrearla, cómo se la echan delante de Jesús. Y Jesús lo que hace es empezar a escribir en silencio en el suelo, ¿verdad? Y su silencio hizo justicia. Allí su dedo escribiendo en la tierra trajo la justicia de Dios. Cada uno se sintió culpable. Aquella mujer fue liberada. No necesitó alzar la voz, no necesitó gritar por encima de ellos. Todos poco a poco, dice que fueron tirando su piedra y en silencio se fueron yendo. Dice de los más viejos a los más jóvenes, que es un detalle importante. Sí. Hay un detalle que me gusta mucho. Nosotros sabemos de la vida de Jesús por lo que escribieron otros. Para una cosa que escribe Jesús, no sabemos lo que escribió. Es decir, con lo cual tiene una importancia trascendental, ¿no? Es decir, la inspiración no quiso que supiéramos, y el Espíritu Santo que inspiró en los evangelios, no quiso que supiéramos lo que Jesús escribió. ¿Por qué? Pues lo mismo que se le dijo pues, a Ellen White, no escribas lo que has visto, o a Juan, no escribas lo que has visto. Es decir, hay cosas que Dios se reserva posiblemente porque no podíamos entenderlas, no podíamos comprenderlas, pero de luego, yo que soy muy curioso, me molesta un poquito. Que lo único que Jesús escribe, no tengamos acceso a ello. Pero podemos suponerlo, Pablo, porque que podemos suponerlo. ¿Qué es lo que una persona puede hacerle que dispuesto a mirar al otro como culpable, como un servil, dispuesto a apedrearle, haga que tire la piedra, que agache la cabeza y se vaya? Y que se vaya. Porque se sintieron acusados, por lo tanto algo tendría que ver con ellos. Claro, algo escribiría Jesús allí para que ellos se vieran reflejados a sí mismos y sintieran el peso de su culpa y se fueran. Pero no decirme que no os gustaría saber lo que se escribió allí. Es decir, que porque a lo mejor ¿seguro? no me vería reflejado. Eso estaba pensando yo creo que no me gustaría mirar allí porque seguramente me vería exactamente igual. También se me ha venido a la mente esta semana la imagen. Una cosita, Richard. Sí, dale, David. Que no quiero dejar pasar, que tengo que preguntarle a Pablo. Esta semana, cuando hacíamos la escuela sabática, esta misma escuela sabática, con los jóvenes, por ejemplo, en el primer punto que no es que lo hayamos pasado por alto, pero que hemos parado poco en él, que habla de impartir justicia. Y uno de los chavales preguntaba, dice, bueno, ¿hasta qué punto
yo estoy llamado a impartir justicia, y me explico el por qué. Decía, igual que lo hacía Jesús. Y entonces pues hubo otro que le respondió, dice, mira, te pongo un ejemplo que a lo mejor te puede chocar. Dice, tú ves que un hermano de iglesia, pues por ejemplo, roba, hablas con él y le explicas con buenas palabras, ¿vale? Y le explicas y le comentas y lo llamas a corregir. Dice, pero si ves que reincide, dice, la justicia la tienes que impartir hasta el punto en que tendrías que denunciarlo. Y él, cuando le comentaron esto, dice, pero es que entonces yo estoy juzgando. Dice, y juzgar solamente juzga a Dios. Y dice, no, tú estás aplicando la justicia. ¿La justicia qué es? Que no se puede robar. Tú primeramente hablas, pero si ves que reincide, pues tendrás que denunciarlo. ¿Entiendes un poco por dónde voy y un poco el dilema que tenían? Pues te pusieron un dilema bastante complicado. No, yo lo traslado porque puede que cualquiera que nos esté escuchando se lo pueda plantear igualmente. Yo cómo voy a denunciar si yo no puedo hacer juicio sobre ti. No estás haciendo juicio. A ver, estás aplicando justicia. Escuchando de ti, David, me he acordado de cómo Jesús, siendo ser humano, en la encarnación, aplicó la justicia. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sí. Eso tiene un carácter personal, pero no es aplicado al que no se arrepiente. Pero Jesús no quería ser un impedimento para que la justicia de Dios se aplique a cualquier ser humano. Entonces, nosotros no podemos pasar más allá. Es decir, Jesús se compromete y dice, mira, yo no voy a ser un problema. Por mi parte, el tema está resuelto. Y era lo que lo estaban asesinando. Luego Dios sabrá, en el momento del juicio, sabrá qué hace con cada uno de ellos. Entonces, yo creo que eso deberíamos de aprenderlo un poco. Es decir, desde luego no ser el impedimento para que Dios trabaje en el corazón de una persona. Eso lo tengo clarísimo. Y si me compete a mí, pues quitarme del lado, para que Dios continúe el proyecto. Luego, David, es verdad que a la hora de aplicarlo en la casuística diaria, pues a veces hay cosas que hay que tratarlas y a veces pues estamos más acertados, menos acertados, pero el principio es ese. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sirve para el perdón? No. Porque cada uno tiene que presentarse delante de Dios con su arrepentimiento. Pero sí que sirve para que la persona sea libre frente a Dios. Yo lo vería por ahí. No sé si os parece bien o no, pero yo lo vería por ahí. Bien, nos quedan 5 minutillos. Hay una parte que no quiero saltarme, que os estaba diciendo, todavía me ha dado vueltas esta semana en la cabeza. Tiene que ver en parte con lo que dice Jorge. Jorge nos dice una cita de Ellen White. Dice, nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria en un alma sensible. Ese es el siervo de Dios que nos salva. Y tenía que ver con ese ministerio silencioso de Jesús. Yo cuando lo leía se me vino a la mente el juicio final de Jesús. Como Jesús calla. Jesús realmente ahí podría haber hablado y podría haber sacado todas las miserias de cada uno de ellos, ¿verdad? Y haberles sacudido por todos los lados, pero no habría logrado el objetivo que Jesús quería. Y Jesús cayó, no entró en batalla, no enfrentó pelea. Jesús buscó a las personas de forma sincera y bueno, muchos de ellos se perderán porque bueno, sí. Está escrito así que Daniel dice que ahí estarán, en una resurrección especial, estarán los que le condenaron, ¿verdad? O sea, que muchos de ellos se perderán, pero estoy seguro que también habrá gente ahí que se haya arrepentido por esa actitud de Jesús, por ese ministerio silencioso, por ese amor, incluso por quien te está dando la puñalada por la espalda.
A mí, fíjate luego, que de Isaías 53 se nos habla siempre como de Jesús como el Mesías, como el siervo sufriente, ¿no? La lección del jueves se titula Un siervo que siente, ¿no? y sufre, ¿no? Se nos olvida que Jesús tenía una sensibilidad extrema y que sufre, como tú dices, en silencio todo ese acoso, todas esas injusticias, pero como una forma también de impartir justicia. Y que sufre, y a mí me llamó muchísimo la atención un texto que está en Isaías 49:4, que dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. No sé si os ha pasado como a mí, pero yo cuando he leído este texto, se me ha venido a la mente Jesús sufriendo en la cruz, abandonado por todos, sintiéndose lejos de Dios, con esa sensación de he pasado por aquí, no he logrado nada, estos no han entendido nada, se han peleado, Pedro acaba de sacar la espada, le ha cortado la oreja a uno, el otro me traiciona. Fíjate, Richard, que el trocito final del jueves dice: recuerda, el ministerio de Cristo hasta el mismo fin no tuvo razones para desanimarse. Claro. Sin embargo, se mantuvo fiel a pesar de la apariencia externa. ¿Cuál es la lección para que nosotros hagamos lo mismo a pesar de las apariencias externas? ¿No tendremos nosotros también a veces razones para desanimarnos? El Mesías se preguntaría tal vez, pero ¿qué va a pasar después de todo lo que he hecho? Fijaos lo que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Este rechazo, voy directo a una crucifixión. Claro. Pero a veces nosotros, no quiero ya poner como mucha separación, porque lo que Cristo hizo fue un sacrificio en favor de la humanidad. Y fíjate lo que le mantiene a Jesús. Dice Isaías que mi recompensa está con Dios. Lo que hizo fue confiar en Dios. No veo nada, no soy capaz de ver nada. Parece que trabaja en balde, pero mi recompensa está con Dios. Que es ese: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo he hecho todo. Pues así como debemos de pensar también nosotros. Encomendar la causa al que juzga justamente. Porque a veces nosotros queremos también ver la recompensa. Perdona, Pablo, ¿no? Queremos ver que el mazo dice condenamos al fulano porque se ha portado muy mal con el mengano. Pero no. No, dale, Pablo. Volviendo al planteamiento de lo que Jesús escribió, si Jesús tuviese que escribir, particularmente por cada uno de nosotros, faltaba tierra para poder escribir. Sin embargo, Jesús enfrenta la situación con un objetivo claro. Jesús resolvió el problema de la humanidad. Y una vez que está resuelto el problema de la humanidad, eso es atemporal, eso no es histórico, queda que en mi momento de vida yo resuelva el problema particular. Es decir, pasar de lo que Jesús hizo por toda la raza humana, representada por la caída de Adán y Eva. Ahora yo vivo en el tiempo, vivimos todos en el tiempo de resolver en la situación particular de cada uno de nosotros. Para la humanidad está resuelto. Ya no hay nada más que hacer. Pero individualmente, cada ser humano en el momento que ha vivido tiene que coger a ese siervo, aplicarlo a su vida y vivir con él el proceso de salvación. Entonces, Jesús pues tiene un espacio especial para cada uno de nosotros. Así es. Fíjate, Pablo, que dices algo que dentro de mis películas mentales, cuando se habla del don de lenguas, los apóstoles hablaban y cada uno escuchaba en su idioma, ¿verdad? Sí. Dios hizo un milagro. Pues yo creo que cuando Jesús escribió en tierra, hizo un milagro igualmente. Yo no creo que ahí escribiera la vida o las caídas de cada persona o lo que ocurría a cada persona. Yo creo que Dios escribió con escritura celestial, de tal forma que cuando llegaba cada uno, leía su vida ahí reflejada y se iba yendo. No creo que Dios pusiera todas las planadas escribiendo la vida de todos ellos. No lo sé, es dentro de... Si me permite, Richard, he buscado, porque yo sé que lo había leído en el Deseo de toda la gente, hay un parrafito con respecto a esto que dice que allí, dice Jesús, trazó delante de ellos, los que estaban allí, los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba
vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Esta es la estrategia de Jesús. Jesús es así de impresionante, ¿no? O sea, sí, yo tengo claro que escribió sus pecados. No me tiene que decir a mí, David, esto, simplemente en general yo conozco tu vida. No necesito escribirla, pero bueno. Y tú simplemente con que la leas ya tienes bastante, ¿no? Es decir, hay una idea. Lo que decía, un segundito, lo que decía es que yo no creo que si estuviéramos nosotros allí, los 5, yo llegara y empezara a leer vuestra vida hasta que llegara mi vida para encontrar mi maldad y me diera la vuelta, sino que Dios ahí hizo un milagro escribiendo en el cual yo cuando llegaba lo que veía es mi maldad, sentía el peso de mi pecado y me iba. No necesito saber vuestra vida e ir leyendo hasta que llego. Eso es a lo que me refería. Sí, además, Richard, hay un detalle que es la inmensa mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. Y yo estoy convencido que esa mujer ni sabía leer ni escribir por la vida que había llevado. Pero las que la acusaron, que pertenecían a estamentos sociales altos, eso sí sabían leer y escribir. Y ellos sí pudieron leerlo, ¿no? Con lo cual, Jesús dio un mensaje personalizado. La inmensa mayoría no podía leer, por lo tanto, no tenía acceso a lo que Jesús escribió. Pero los que la acusaban sí. Pero Jesús tenía la habilidad, por lo que decía Richard, tenía la habilidad de decir las cosas sin hacer daño. O sea, hay expresiones del Evangelio que dice y que los escribas y fariseos sabían que lo que estaba diciendo Jesús tenía que ver con su vida, ¿no? O sea, Jesús era tan hábil, tan sutil, tan divino, ¿verdad?, que era capaz de, como tú bien dices, Richard, un mensaje universal, porque los pecados son universales y son los mismos hace 200 años que 2000 años, ¿no? Y cada uno, bueno, pues dice que en ese mensaje que Jesús escribió pudo ver su vida, esos pecados inconfesables, ¿verdad? Y decidieron tirar la piedra e irse cada uno a su casa. Ese es nuestro Jesús. Y a mí eso me ayuda a pensar cómo tengo que ser yo. Yo no tengo que acusar a nadie de sus pecados, de su vida, bastante tengo yo con los míos, ¿no? Simplemente tengo que ayudar a que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi vecino, ¿verdad?, no se sientan acusados, sino ayudados, ¿no? Yo creo que eso no sé, yo le pido a Dios que me ayude a eso, a no dañar a nadie y ayudar a todo el que pueda, ¿no? De esta manera, como Jesús lo hacía. Sí. Nos hemos pasado ya de tiempo, así que ronda final tenéis 20 segundos cada uno, si queréis. Pues mira, si quieres empiezo yo, por ejemplo, que es este siervo, me quedo con esa dicotomía de que nosotros formamos parte de un grupo que tiene una misión como siervos de Dios. Hay cosas que uno puede hacer individualmente, pero hay otras que tienen que hacerse en grupo. Y luego en esa confrontación, como hizo Jesús, ni siquiera aquellos malvados que habían llevado a esa mujer a los pies de Jesús, ¿no?, ni siquiera él no apagó su pabilo tampoco. Otra oportunidad más para que, confrontados por su pecado, no acusasen a una mujer inocente a la que ellos mismos habían inducido al pecado. Entonces, si tenemos el corazón quebrantado, Jesús lo puede desquebrantar, ¿no? Entonces, que Jesús vino para algo, no se nos olvide. El Mesías vino con una misión y hoy nosotros estamos felices de poder contar con esa labor que él hace ahora mismo en el cielo, antes de su regreso. Pablo. Mira, yo me quedo con una parte. Dale, David. Pues pedir a Dios que me ayude a ser capaz de las virtudes que destaca aquí de Jesús, a poder imitarle en cuanto a hacer justicia y ser justo sin juzgar nunca, sin juzgar. Y el poder actuar y cumplir sus objetivos como hacía Jesús, en silencio, con mansedumbre, y ver siempre eso como un acto de fortaleza y no de debilidad como se ve hoy en día, porque la mansedumbre parece que va vinculado a la debilidad, ¿sabes? Pablo. Sí, yo simplemente agradecerle a Dios porque resolvió el problema de la humanidad
desde antes que entrara el pecado, con lo cual no es algo causal, no es algo que responda a un impulso, sino que responde a un acto de misericordia de Dios. David. Bueno, pues quizá un pasaje que recuerdo muchas veces que mi padre me lo comentaba, no se ha parado la lección en él, está en Isaías 45, 22, que dice: miradme y sed salvos todos los confines de la tierra, ¿no? Porque yo soy Elohim y no hay ningún otro como yo. Tenemos el Dios maravilloso, que haremos muy bien en cada día estar un poquito más cerca de Él, cada día tener ratos de tranquilidad para comprenderlo. Lo más maravilloso de la Escritura es comprender a Dios. No es comprender la Escritura, es comprender a Dios y comprender a Jesucristo, que también es Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que mirar más a Dios, porque solo hay salvación en Elohim. Pues yo no voy a añadir nada más. Me quedo con el final de la escuela sática que dice: cada alma era preciosa a su vista. Así tenemos que mirar a cada uno de nosotros. Vamos a ir volando a nuestras secciones. ¿Sabéis?